¿Cómo estimar mejor? Y acá les doy una referencia muy interesante. Este libro es bastante bueno. Es Matheron's Theory of Regionalized Variables. En este caso es Teoría de las Variables Regionalizadas de Matheron, de Oxford Press. Bastante bueno, se los recomiendo. Muy bueno. Y acá justo coloco una foto de Matheron, porque vamos a analizar, basados en este libro, cómo es que nosotros podemos deducir el sistema de ecuaciones del Kriging. Entonces tenemos que ver algunos conceptos preliminares, ¿sí? Y para esto quiero que me pongan bastante atención en estas diapositivas, porque aquí estamos cargados un poco más de matemática, que es importante y es necesario que conozcan, porque si bien es cierto, el software les va a ayudar, con un solo clic van a generar todo esto, ustedes tienen que dar ese clic sabiendo por qué lo hicieron, ¿no? Los criterios que se tienen que tener en cuenta para esto. Entonces, si es que tienen alguna duda durante esta explicación o no les quedó tan claro, por favor, hagan el comentario por el chat y podemos regresar, ¿sí? Vamos a zambullirnos un poco en lo que es los pensamientos de Matheron. Entonces, vamos a empezar con unos conceptos preliminares. Este Z es la ley de los puntos conocidos, Z de X. Sabemos la mediana y la varianza de estos datos, ¿no? La ley de los taladros, la ley de los diamantinos, ¿no? Este Z mayúscula es la ley como variable regionalizada. Entonces, estamos hablando de todos los puntos concernientes a un dominio. No los podemos cuantificar. No sabemos su media, no sabemos su varianza en sí. ¿Ok? Pero es justamente lo que queremos nosotros calcular. La esperanza de z de x es la esperanza matemática y en forma práctica la media de la ley, ¿no? El problema de trabajar con la ley es que no conocemos la media de esta población, solamente sabemos de las muestras, ¿no? Entonces, como no conocemos la media, vamos a tener problemas al momento de estimar. Entonces vamos a introducir un concepto interesante, que es el concepto de los residuales. Los residuales van a calcularse, y van a denotarse como Y, ¿sí? Van a calcularse como la variable regionalizada menos la esperanza matemática. Entonces digamos que nosotros tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos esta distribución. Esta distribución tiene una media que yo no conozco, ¿sí? Tiene un mínimo de, en este caso, digamos 0, y un máximo de 100. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo vuelva a esto un residual? Lo que voy a hacer es quitarle la media a todos los puntos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un menos x, un 100 menos x, ¿sí? 100 menos x, pero la media, ¿cuál sería en este caso? La media va a ser ahora 0. Entonces ya conocemos la media. Se nos va a hacer mucho más sencillo trabajar con las diferentes, en este caso, funciones, como variograma, covarianza y varianza, y también va a ser mucho más sencillo hacer la estimación. Obviamente, si yo estimo aquí, solamente voy a estimar residuales, pero luego de hacer esta estimación, puedo regresar haciendo una suma de la media, ¿no? Es lo que vamos a ver más adelante. Y tendría mi, en este caso, solución a la estimación. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando hacemos esto. Lo que tenemos aquí es la variable regionalizada menos la esperanza matemática, o, si lo vemos de forma práctica, esta variable regionalizada menos la media, y tenemos el residual. Entonces, como había mencionado, ¿no? La media de estos residuales va a ser 0, y eso simplifica bastantes cosas. A primera vista, en el tema de variogramas, el variograma del residual se va a mantener. Si se dan cuenta, es la misma fórmula, solamente que cambiamos el z de x por y de x. Aquí no hay mucho cambio. Aquí ocurre algo interesante. La covarianza de mis residuales, si ustedes recuerdan la fórmula de covarianza de la primera clase, es la esperanza matemática de la multiplicación de estos dos factores menos la esperanza del primero por la esperanza del segundo. Esta esperanza es 0.
Y esta de aquí, como la media es constante, por ser estacionario, va a ser la misma y también va a ser cero. Entonces, este coeficiente de aquí, esta variable de aquí, ya se elimina. Y mi nueva covarianza, en la covarianza de los residuales, va a ser simplemente la esperanza matemática de la multiplicación. Entonces, analicemos la siguiente función, en este caso la función varianza. La función varianza, si ustedes regresan a las diapositivas de la primera clase, también tenemos la fórmula, que sería la esperanza matemática, ¿sí? La esperanza matemática de mi variable al cuadrado menos la esperanza de la variable elevada al cuadrado. Entonces, esta esperanza de la variable es cero, elevada al cuadrado es cero, entonces eliminamos esta de aquí. Y mi nueva varianza de mis residuales la voy a conocer como la esperanza matemática de la variable al cuadrado. Esto, si ustedes recuerdan, es el momento de segundo orden. Entonces, ya tenemos aquí una simplificación de las funciones. Entonces, ¿recuerdan la clase en la que demostramos la relación que hay entre la varianza y el variograma? Si ustedes lo ven en la diapositiva de por qué mi variograma se estabiliza en la varianza, vimos que teníamos que hacer unos artificios, ¿no? Aquí hay otra forma también de, en este caso, justificarlo. Y es que vamos a trabajar con el variograma de los residuales. Recuerdan que no había cambiado nada. En este caso vamos a desarrollar este producto. El primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, y le restamos dos veces el primero por el segundo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso por la propiedad de la esperanza matemática, yo puedo desdoblar esto, ¿no? En esperanza matemática del primero al cuadrado, más esperanza matemática del segundo al cuadrado, menos dos veces la esperanza matemática del primero por el segundo. Esto de aquí lo conocemos, varianza. ¿Varianza de dónde? De x. Esto de aquí, varianza de x más h. Y esto de aquí es covarianza. Covarianza de y de x con y de x más h. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Estacionariedad de segundo orden. Entonces, esta varianza va a ser igual a esta. Tenemos varianza. ¿Qué también podemos deducir de la covarianza? Dependía de h. Covarianza de h. Entonces acá podemos ver que factorizando el 2, tenemos esta misma, en este caso, exacto, cuando la covarianza era igual a 0, era varianza, ¿sí? Esa es la misma demostración, solo que más simplificada, porque no necesitamos trabajar con la media, dado que la media en este caso ya es 0. Esta es la ventaja de trabajar con residuales. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que nuestro variograma se puede calcular como la varianza menos la covarianza, ¿sí? Y también podemos, bueno, si cambiamos esta variable para este lado y esta para este lado, podemos obtener que la covarianza de h puede salir a partir del valor del variograma, ¿sí? Es bastante interesante esta fórmula y la vamos a emplear casi al final para trabajar con variograma.